Parte 1. El día que todo cambió. Aquel día no perdí un trabajo, perdí la fe en lo justo, pero también descubrí de qué estaba hecho yo. Me llamo Octavio Palencia, tengo 31 años, y hasta hace unas semanas era el jefe de desarrollo de ventas en Opticon Systems, una empresa de software industrial con sede en Zaragoza. O eso pensaba. Lo que en realidad era simplemente útil hasta que dejé de serlo. Ese lunes entré a la oficina como cualquier otro día. Llevaba puesto el mismo abrigo gris de siempre, ese que mi madre decía que me hacía ver más ejecutivo, y en mi mochila el portátil con todas las métricas del último trimestre. Había cerrado 3 contratos internacionales en menos de 2 meses. Sumaban más de 1.800.000 euros. Todo sin dietas, sin viajes de empresa, sin ayuda. Lo que encontré al llegar fue otra cosa. Mi tarjeta de acceso no funcionaba. Pensé que era un error del sistema. Pero número. El de seguridad, Luis, bajó la mirada al verme. Octavio, te piden arriba. Sala 4. Allí estaban Carlos Gadea, director general, y Inés Murillo, del equipo legal. Carlos no me miraba a los ojos. Tu actitud reciente ha generado dudas sobre tu compromiso, dijo él, con una voz que no le conocía. ¿Mi actitud? Nos llegó información de que estuviste en una entrevista con la competencia durante tu baja médica. Baja que había tomado porque literalmente colapsé por estrés 2 semanas antes. Y sí, fui a una entrevista, pero ni firmé nada, ni hablé mal de Opticon. ¿Y eso les parece motivo de despido? Lo que nos parece es que has perdido el enfoque, y eso, en ventas, es letal. Me entregaron un sobre. Dentro, la rescisión unilateral. Ni discusión, ni carta de advertencia. Nada. Salí con mi caja de cartón, mis auriculares viejos, la planta que regaba los viernes, un llavero con el logo de la empresa. 4 años resueltos en una caja y una despedida incómoda. De camino al coche, recibí un mensaje de voz de Julián, mi ex jefe directo. No es personal, Octavio, solo seguimos el protocolo. Ánimo, no respondí. Solo me senté al volante, encendí el motor y no moví el coche durante 1 hora. No lloré, no grité, solo respiré y me repetí, esto no puede ser el final. Al llegar a casa, lo primero que hice fue revisar mis correos. Tenía uno de Lucía Gálvez, ex clienta y ahora gerente de compras en Teclima Europa. ¿Te apetece un café esta semana? Tengo algo que puede interesarte. La conocía bien. Era directa. Si decía algo, era algo serio. Al día siguiente, nos encontramos en una cafetería en el centro. Después de un rato de charla, soltó. Buscamos a alguien para liderar nuestro nuevo equipo de soluciones inteligentes. Y no quiero a alguien, te quiero a ti. Me quedé callado. Ella sonrió. Sé lo que vales, Octavio. Lo vi cuando nos sacaste de aquel embrollo con las licencias falsas. En Opticon nunca te lo agradecieron, ¿verdad? Negué con la cabeza. Te ofrezco autonomía, salario competitivo y lo más importante, respeto. 2 días después firmé el contrato, y mientras salía de las oficinas de Teclima con una carpeta de bienvenida bajo el brazo, sentí algo que hacía años no sentía. Alivio, libertad, confianza. Lo que no sabía era que mi historia con Opticon no había terminado, y que ellos no iban a dejarme ir tan fácil. Parte 2. El eco del pasado. Los primeros días en Teclima fueron como respirar aire fresco tras años en un sótano. La oficina era más pequeña, pero el equipo estaba vivo, curioso, dispuesto a escuchar. Cada reunión terminaba con ideas, no con excusas. La libertad creativa era real. Diseñé un plan de ventas en 3 fases, incorporé automatización con inteligencia de datos y hasta propuse mejoras en el CRM que fueron aprobadas al instante. Lucía me presentó como el arquitecto de la nueva visión comercial. Por primera vez en mucho tiempo, me sentía valioso. No útil, valioso. El viernes por la tarde, mientras revisaba métricas semanales, sonó mi móvil. Número desconocido. Respondí.
¿Octavio Palencia? Sí, soy yo. Le llamamos del despacho legal Sanz y Palau. Representamos a Opticon Systems. Hemos enviado una carta notarial a su domicilio. Le pedimos que la lea con atención. ¿Qué tipo de carta? Se le acusa de violación de cláusula de no competencia. Si no cesa su vínculo laboral con Teclima en 48 horas, procederemos legalmente. Colgué sin decir nada. Una cláusula de no competencia, que nunca firmé. Fui directo a mi archivo personal. Busqué entre mis papeles de Opticon. Contrato inicial, anexos, evaluaciones. Nada. Ni una cláusula parecida. Llamé a Lucía y se lo conté todo. Me citó en su despacho al instante. ¿Firmaste algo durante alguna evaluación? Puede ser. En 2021, Carlos me hizo firmar una carpeta estándar. Me dijo. Solo actualizaciones internas. Firmé donde marcaba. Entonces pudieron incluirla después, dijo ella, con cara de guerra. ¿Y ahora qué hacemos? Ahora activamos a nuestro equipo legal. Teclima no va a dejarte solo. Al día siguiente, su abogado, Marina, me explicó el plan. Pediremos el contrato original a Opticon por vía formal. Mientras tanto, analiza tus pagos. Las comisiones del último trimestre, por ejemplo. ¿Qué tiene que ver eso? Puede ser clave si demostramos mala fe por su parte. Si hay irregularidades en tu finiquito, les debilita. Ese mismo día revisé mi última nómina. Ni un euro de comisión por el contrato con Syntex Robotics, el más grande que había cerrado. Calculé lo que me debían. 14.200 euros. Les escribí un correo formal. No hubo respuesta. Lunes por la tarde, recibí una llamada inesperada. Octavio, soy Tomás Garrido, antiguo compañero de ventas. He oído lo que pasa. ¿Cómo lo supiste? Carlos ha empezado a decir que robaste contactos, que manipulaste cifras. ¿Qué? Tranquilo, nadie le cree. Pero escucha, no eres el único. Lo mismo le pasó a Natalia, la de Logroño, y a Jorge. Todos los que pidieron una revisión de comisiones, de pronto eran un problema. ¿Y tú? Yo aún aguanto, pero tengo capturas de cosas que podrían ayudarte. ¿Me las enviarías? Hubo una pausa. Te las enviaré desde mi correo personal, pero si alguien pregunta, no sabes de mí. Esa noche, revisé los archivos que me mandó Tomás. Comparativas entre comisiones reales y comisiones pagadas. Correos internos donde Carlos sugiere ajustar valores para evitar conflictos contables. Un Excel llamado Bonos ajustados cuarto trimestre, con columnas ocultas. El corazón me latía en las sienes. No solo querían destruirme, querían tapar algo mucho más grande. Y sin saberlo, acababa de encontrar la primera grieta en su castillo de cristal. Parte 3. Grietas en el cristal. Dormí mal esa noche. No por miedo, sino por estrategia. Me sentía como si estuviera en medio de una partida de ajedrez, solo que en vez de fichas tenía documentos, correos y testigos silenciosos. A las 7 en punto, estaba sentado frente al portátil con un café negro y los archivos abiertos. Creé una carpeta cifrada llamada Plan C y comencé a estructurar todo. Capturas de Tomás, documentación de mis comisiones. Mi contrato original, el extracto de mi cuenta bancaria sin el bono del último trimestre. A las 9:30 tenía una reunión con Marina, la abogada de Teclima. Le mostré todo. Esto ya no es un caso de cláusula abusiva, dijo. Esto es un patrón de fraude interno. ¿Podemos ir a juicio? Podemos, pero nos llevaría meses. Lo mejor es hacer ruido antes de que ellos muevan más fichas. Esa misma tarde recibí un correo anónimo. Solo decía, no eres el único. Busca a Kevin L. Él también intentó denunciar. El nombre no me sonaba. Marina investigó y al día siguiente me llamó. Lo encontré. Kevin Luján, ex jefe de Zona Norte. Fue despedido hace 8 meses, oficialmente por bajo rendimiento, pero su historial decía otra cosa.
Logré su contacto y le mandé un mensaje. Hola Kevin, soy Octavio Palencia. Me dijeron que tú también sufriste represalias por parte de Opticon. Me gustaría hablar contigo. No estás solo. Me respondió en menos de una hora. ¿Puedes venir mañana a las 10? Yo tampoco quiero estar solo. La casa de Kevin estaba en las afueras de Zaragoza. Me recibió en chándal, ojeras profundas y una taza de té en la mano. ¿Sabes cuál fue mi error? Me dijo sin saludar. Creer que les importaba mi trabajo. Me contó cómo descubrió los libros de contabilidad paralelos, cómo, tras pedir explicaciones, lo pusieron en revisión. Un mes después, fue despedido, por consumo de alcohol en horas laborales. Nunca bebo, ni siquiera en Navidad, dijo, con una sonrisa amarga. ¿Guardaste pruebas? Todas, pero mi mujer es enfermera en la Fundación Jiménez Díaz. Me dijeron que si hablaba, quizás ella tendría problemas para renovar su contrato. Me quedé en silencio. Pero ahora que tú has empezado, tal vez ha llegado el momento. Kevin fue al trastero y volvió con un disco duro externo. Aquí está todo. Cierres manipulados, cuentas secretas, correos entre Carlos y un proveedor inflando presupuestos. Marina casi se cae de la silla cuando vio el contenido. Esto no es solo laboral, dijo en voz baja. Esto es penal. En los días siguientes armamos el dossier completo, con la evidencia de Kevin, los documentos de Tomás y mis propias pruebas. Era imposible que Opticon pudiera salir limpio. Lucía, mi jefa, lo presentó directamente ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores y al Ministerio de Trabajo. También solicitó medidas cautelares. Yo, por mi parte, me limité a seguir trabajando. Cerré un contrato con una firma italiana y di una ponencia en Valencia, demostrando que podía avanzar, mientras ellos solo sabían retroceder. Una semana después, la bomba estalló. Titular en la prensa económica. Investigan a Opticon Systems por fraude interno y manipulación de comisiones a empleados. Carlos no tardó en reaccionar. Ese mismo día recibí un nuevo burofax. Ahora me acusaban de difamación, robo de propiedad intelectual y fuga de datos confidenciales. Me reí solo en mi escritorio. Ya no estaban a la defensiva. Estaban desesperados. Parte 4. El contraataque. El miércoles siguiente, Marina me llamó con una voz que mezclaba emoción y cautela. La Fiscalía ha abierto una investigación formal. Quieren entrevistarte la próxima semana. ¿Solo a mí? A ti, a Kevin y a otros 2 exempleados que han decidido hablar. Esto ya no es una reclamación privada, Octavio. Ahora es una causa pública. Respiré hondo. Me sentía fuerte, pero sabía que no podía confiarme. Carlos no era el tipo de persona que se rendía sin ensuciar a alguien más, y no tardó en intentarlo. El viernes, al llegar a casa, vi un coche negro aparcado enfrente. Motor encendido, cristales tintados. No me moví. Saqué el móvil, hice una foto y la envié a Marina. ¿Te siguen?, preguntó alarmada. No sé, pero no me gusta. Voy a hablar con seguridad privada. Vamos a protegerte. Ese mismo fin de semana, Kevin recibió una llamada anónima. Retira tus declaraciones o podrías tener problemas familiares. Era clara la amenaza. Y cobarde. Nos reunimos los 3, Kevin, Marina y yo, en una cafetería discreta. Nos miramos con el mismo gesto. Esto ya no era solo por nosotros. Si nos echamos atrás ahora, habrán ganado, dije. Kevin asintió. Marina sacó un sobre. Tengo algo más, dijo. Contacté con Isabel Rivas, exempleada del departamento legal de Opticon. ¿La que renunció el año pasado? Exacto. Me confirmó que vio cómo Carlos hacía firmar documentos modificados a varios empleados sin que lo supieran. Incluso llegó a denunciarlo internamente, pero fue silenciada. ¿Lo mejor? Tiene grabaciones. ¿Está dispuesta a testificar? Aún no, pero ya no dice no. El lunes se publicó un nuevo artículo en Actualidad Económica. Exempleados de Opticon
Presentan denuncias por falsificación de firmas y fraude de incentivos. El impacto fue inmediato. 2 clientes corporativos importantes anunciaron que suspenderían sus contratos con Opticon. La CNEB convocó a la directiva para declarar. La plantilla empezó a publicar mensajes en LinkedIn mostrando apoyo a los denunciantes. Yo recibí una llamada inesperada de Álvaro, el director financiero que hasta entonces había sido una sombra. Octavio, quiero hablar. He visto lo que está saliendo, y hay algo que debes saber. Dime. Carlos ha ordenado que borren todos los correos que lo comprometen. Están limpiando los servidores. ¿Tienes pruebas? Sí, hice una copia, y te la enviaré. Pero necesito protección. Te la daremos, habla con Marina. Esa misma noche, recibimos los archivos. Incluían instrucciones explícitas para ocultar pagos no declarados. Conversaciones con el proveedor italiano sobre inflar presupuestos para justificar comisiones internas. Una lista negra de empleados no alineados para despedir antes de fin de trimestre. Aquello ya no era solo corrupción interna. Era una red sistemática de engaño, abuso y represalias. El día que acudí a declarar ante la fiscalía, me senté en la sala con las manos firmes, sin sudor en la frente. Conté todo. Nombres, fechas, cifras. ¿Por qué decide hablar ahora, señor Palencia?, preguntó el fiscal. Porque nadie más lo hizo antes, y ya es hora. A la salida, los periodistas esperaban. No hablé. No era el momento. Pero mientras caminaba hacia el taxi, vi a Carlos al otro lado de la acera. Me miró. Ya no con arrogancia, con miedo. Parte 5. El efecto dominó. El día después de mi declaración, Marina me llamó temprano. Han aprobado una medida cautelar. Carlos y 2 directivos más quedan suspendidos de sus funciones hasta que se resuelva la investigación. Sonreí por primera vez en semanas. ¿Y el resto? La Fiscalía pidió a la Audiencia Nacional una orden para auditar toda la contabilidad interna desde 2019. Esto va en serio, Octavio. Esa tarde fui a trabajar como cualquier otro día. Pero no era cualquier otro día. En Teclima todos me miraban distinto. No con lástima, sino con respeto. Lucía me recibió con una carpeta en la mano. ¿Estás listo para lo que viene? ¿Qué viene? 3 empresas que eran clientes de Opticon nos contactaron hoy. Quieren migrar su sistema de automatización. Contigo. Leí los nombres y casi me atraganto con el café. Syntex, Polinova y Redeltor. Juntas, representaban una facturación anual de más de 4 millones de euros. Quieren trabajar contigo, dijo Lucía, no solo con Teclima, porque confían en alguien que se atrevió a decir la verdad. La prensa siguió cubriendo el escándalo. Titulares como «La cara valiente del fraude», Octavio Palencia, el denunciante que destapó el caso Opticon. El sector industrial sacudido por la investigación a su proveedor estrella. Una empresa construida sobre mentiras. Filtraciones internas revelan el fraude millonario de Opticon. Yo no di entrevistas, no subí nada a redes, solo me concentré en hacer bien mi trabajo y en mantenerme firme. Una tarde, mientras revisaba propuestas con mi equipo, entró Marina. «Tenemos nueva aliada», anunció. «¿Quién?» Isabel Rivas, la exabogada de Opticon. Ha firmado una declaración jurada y tiene grabaciones internas. La escuchamos juntas. En una de ellas, Carlos decía, que firmen rápido, no hace falta que lean. Si luego hay problema, les cambiamos la versión. Otra, más clara aún. Nadie aquí se hace rico por ser honesto, Rivas. Aprende eso y llegarás lejos. Sentí un escalofrío. Con eso, la Fiscalía formalizó cargos por falsificación documental, fraude empresarial, represalias contra denunciantes, destrucción de pruebas, malversación interna. Y lo mejor, los empleados afectados se organizaron en una demanda colectiva. Más de 40 trabajadores comenzaron a testificar. Algunos habían sido despedidos injustamente,
Otros nunca habían cobrado sus comisiones reales. Una mañana recibí un correo. Asunto: gracias. Soy Julia M., excompañera tuya. Nunca tuve el valor de hablar, pero tú me diste fuerza. Gracias por lo que hiciste. Otro decía: Octavio, tu caso me hizo abrir los ojos. Firmé una demanda hoy. Espero que estemos al mismo lado. Nunca imaginé que, al luchar por lo mío, estaría defendiendo a tantos. Y entonces llegó el golpe final. Una notificación del juzgado de instrucción. El juzgado autoriza el embargo preventivo de bienes de los acusados y bloquea sus cuentas para asegurar futuras indemnizaciones. Carlos, el hombre que me dijo que no encajaba en la cultura de empresa, acababa de ser formalmente imputado por 5 delitos penales. Esa noche, caminé hasta el parque que tenía cerca de casa. Me senté en una banca y miré las luces de la ciudad. Por primera vez me permití sentirlo todo: el cansancio, la rabia, el alivio, y sí, un poco de orgullo. Sabía que aún quedaba camino, pero también sabía una cosa: había ganado el derecho de recorrerlo con la cabeza en alto. Parte 6. Voces que ya no callan. Una semana después del embargo judicial, me convocaron para asistir a una reunión en el Ministerio de Trabajo. Al llegar, me encontré con un salón lleno de personas que no conocía, pero que me miraban como si sí me conocieran. Algunos aplaudieron en voz baja cuando entré. Marina sonrió desde el fondo de la sala. «Estos», me susurró, «son los otros, los que también fueron silenciados. Pero ya no. Había administrativos, vendedores, técnicos, incluso becarios. Todos con historias parecidas. Bonificaciones que nunca llegaron, contratos alterados sin permiso, presiones psicológicas, despidos injustificados. Uno a uno fueron tomando la palabra. Y entendí que lo mío no era un caso aislado. Era un sistema podrido que por fin empezaba a colapsar. Esa noche, Teclima publicó un comunicado oficial. Apoyamos a Octavio Palencia y a todos los profesionales que luchan por un entorno laboral justo. La transparencia no es una opción, es un deber. Esa frase, la transparencia no es una opción, se convirtió en viral. Incluso hubo empresas que comenzaron a añadirla en sus valores corporativos. Lucía me llamó al despacho al día siguiente. «No sé si querías esto, pero lo iniciaste». «¿Esto qué es?» Una revolución silenciosa. No todo era celebración. Carlos seguía moviendo hilos en la sombra. Un día, Marina recibió una notificación extraña. Están intentando invalidar parte de la evidencia. Alegan que se obtuvo de forma ilícita. Kevin se alteró al enterarse. Mis pruebas son legítimas, solo quieren ganar tiempo. Y lo conseguirán, dijo Marina. Si no tenemos un testigo que haya sido testigo directo en los últimos 3 meses. ¿Qué pasa con Álvaro, el director financiero? Desaparecido. Renunció sin dejar rastro hace 5 días. No contesta ni a su familia. Me sentí de nuevo en el punto cero. La sensación de que alguien, en algún lugar, aún podía torcer la historia. Esa noche no dormí. Pero al día siguiente, el universo respondió. Recibí un sobre por mensajería, sin remitente. Solo decía, abre esto si siguen mintiendo. Dentro había una memoria USB con el logo de Opticón. La conecté en el portátil, conteniendo el aliento. El archivo principal se llamaba Reunión Confidencial Ver CEO. Carlos. Octubre 2000. 22.4a. Le di play. Si esto estalla, diré que fue decisión de recursos humanos y que todo lo demás eran iniciativas personales. Tú no digas nada. Nadie se atreverá a comprobarlo. Era su voz, clarísima, admitiendo que la empresa sabía, que había una cadena de mando corrupta y que todo estaba fríamente calculado. Marina no podía creerlo. Esto cierra el caso, Octavio. Lo has logrado. Pero yo no pensaba solo en mí. Pensaba en Kevin, en Isabel, en Álvaro, en los 40 empleados de la demanda colectiva.
y en todos los que no tuvieron fuerzas para hablar. El lunes, la Fiscalía presentó cargos definitivos. El juez ordenó prisión preventiva para Carlos y el director financiero. El resto de la cúpula ejecutiva fue destituida. La empresa quedó intervenida por el Estado. Esa noche, al salir de Teclima, vi algo que me hizo detenerme. Un grupo de trabajadores de otra empresa, afuera de sus oficinas, aplaudían mientras uno de ellos rompía públicamente un contrato antiguo, a la vista de todos. Llevaban camisetas con una sola palabra: dignidad. Supe entonces que ya no había marcha atrás. Parte 7. Justicia en construcción. La semana del juicio fue como caminar sobre cristales. Todos los medios estaban pendientes. El juicio del año en el mundo corporativo, lo llamaban. Yo solo pensaba en poder dormir una noche sin revisar la cerradura 3 veces. Kevin, Isabel, Marina, incluso Jessica, la contadora que habló anónimamente, todos estaban listos para declarar. El primer día, Carlos apareció en la sala esposado, traje arrugado, mirada hueca. Ya no quedaba nada del hombre que hacía temblar oficinas enteras con un solo email. La fiscalía fue directa. ¿Reconoce usted haber falsificado contratos laborales? Carlos no contestó. Su abogado pidió tiempo, pero el juez fue firme. Tiempo tuvieron durante 5 años. Hoy hablamos de hechos. El segundo día, Kevin presentó los archivos. Proyectó en una pantalla los correos, los balances dobles, las instrucciones codificadas. ¿Y usted por qué no habló antes?, le preguntó el fiscal. Porque tenía miedo, dijo Kevin, hasta que alguien más tuvo valor. Me miró. El salón también. El tercer día fue mi turno. Subí al estrado. Manos firmes. Respiración lenta. ¿Por qué denunció? Porque creí que era mi obligación. ¿Ganó algo con esto? Perdí un empleo. Gané el respeto de mis padres. La sala quedó en silencio. Durante el receso, un periodista me abordó. Octavio, ¿cree que este juicio cambiará algo? Ya cambió algo, respondí. La gente ahora sabe que no está sola. El veredicto llegó rápido. Carlos y 2 ejecutivos, culpables de fraude, falsificación y represalias laborales. Condenados a 8 y 10 años de prisión efectiva. Empresa multada con millones en indemnizaciones a empleados y al Estado. Decreto de inhabilitación comercial por 5 años. Después del juicio, regresé a casa con el sobre del juzgado en la mano. No lo abrí de inmediato. Solo me senté en el sofá, cerré los ojos y respiré hondo. Me sentía liviano. No feliz, no vengativo, satisfecho. Esa noche, Vanessa me llamó desde la oficina de Reyán. Octavio, el directorio quiere hablar contigo mañana. ¿Malas noticias? Al contrario, quieren ofrecerte algo. ¿Qué? Una nueva división. Ética corporativa, independiente, autónoma. Y quieren que tú la dirijas. Me reí. Por primera vez en semanas, me reí con ganas. ¿Y si digo que no? Ya dijeron que no aceptarían otro nombre. Mientras colgaba, miré al Honda aparcado frente al edificio. Todavía tenía abolladuras. Todavía sonaba mal cuando giraba la llave. Pero me recordó algo importante. No se trata de ir más rápido, sino de saber exactamente a dónde vas. Parte 8. El legado que queda. Pasaron 6 meses desde el juicio. 6 meses de reconstrucción. No de edificios, sino de confianza. La división que me ofrecieron se convirtió en algo más grande de lo que imaginé. Integridad y ética operativa fue el nombre que propuse. Vanessa lo aprobó sin dudar. Contratamos a auditores, psicólogos laborales, especialistas en derecho corporativo. Hicimos algo que antes parecía ridículo: escuchar a la gente. Una tarde, durante una capacitación, un joven levantó la mano. ¿Y si me despiden por decir lo que pienso? Le respondí sin pensar. Entonces la empresa no merece que trabajes allí. Me miró en silencio. Luego asintió. Sabía exactamente cómo se sentía. Y ahora sabía que no estaba solo. Las cartas siguieron llegando. Correos.
mensajes anónimos. Gracias por mostrar que no todos se callan. Recuperé mi voz porque tú usaste la tuya. Por fin me siento orgulloso de lo que hago. No las guardé todas, pero sí las más sinceras, las que tenían errores ortográficos y lágrimas digitales, las que venían del alma. Un día me llamó Jessica, la contadora. Renuncié. ¿Estás bien? Sí. Conseguí otro trabajo, un lugar donde no tengo que mirar sobre el hombro, gracias a ti. No supe qué decir. A veces, el silencio también es gratitud. Mi padre me invitó a cenar. ¿Y ahora qué? Preguntó mientras servía vino. Ahora, vivir. ¿Nada de nuevas batallas? Solo las que valgan la pena. Brindamos sin palabras. A lo lejos el sonido de los grillos. Cerca, la paz que tanto costó. Una semana después, recibí una invitación. Una universidad de negocios quería que diera una charla. Ética en el mundo corporativo. El caso Palencia. Al principio dudé. No soy orador, no tengo títulos rimbombantes, pero acepté. Subí al escenario con las manos sudadas. Frente a mí, 300 estudiantes. ¿Quieren saber cómo descubrí el fraude? Silencio expectante. No fue con hojas de cálculo, ni con denuncias. Fue cuando me vi al espejo y me pregunté, ¿qué pasaría si no hiciera nada? Y entendí que, si callaba, era cómplice. Cuando salí del auditorio, un estudiante me alcanzó. Tendría unos 20 años, mochila al hombro, mirada decidida. Mi padre trabaja en una empresa como Opticon, me dijo. Voy a contarle tu historia. Le sonreí. Entonces ya valió la pena. Esa noche volví a casa y me senté frente al escritorio. Saqué de un cajón el primer sobre que recibí de Recursos Humanos, el de mi despido. Lo leí una última vez. Lo doblé despacio y lo quemé en un pequeño cuenco de cerámica. Las cenizas volaron por la ventana. El aire las arrastró suavemente, como todo lo que alguna vez pesó, pero ya no duele.